Los bienes gananciales son aquellos que se adquieren durante el matrimonio y se determinan cuáles son cuando hay una separación. Está con nosotros el abogado Jason Garro para explicarnos este tema que está muy interesante. Bienvenido. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos. Lo primero es, ¿cuándo un bien pasa a ser ganancial en una separación? Ok, aquí es muy importante primero definir lo que significa un bien ganancial, ¿verdad? Y son todos aquellos bienes que nosotros vamos o que se van a obtener en la vida matrimonial, ya sea por fruto de uno o de los dos cónyuges. Entonces, cuando todos esos bienes que nosotros adquirimos durante el matrimonio tienen esa condición como tal de ser gananciales y de que los vamos a poder dividir cuando se disuelve como tal, ya sea por un divorcio o por muerte de uno de los dos cónyuges, porque cuando hay separaciones de hecho judiciales, esto no da origen a la ganancialidad de estos bienes. Ahora, ¿cómo se determina cuál es la división que se van a hacer de esas cosas? Ok, bueno, cuando se da esta disolución del matrimonio, ya sea por divorcio, por ejemplo, hay diferentes formas. Una de ellas es si este divorcio se está dando por mutuo acuerdo en el que ambos cónyuges llegan, se sientan, conversan, hablan, ellos mismos designan cómo van a dividir. Por ejemplo, la mamá se queda con la casa, si tiene hijos también, ¿verdad? O se quedan con un carro cada uno, entonces ellos lo deciden. Si no se llega a un acuerdo como tal, ¿verdad? Y no hay ese mutuo consentimiento, entonces tienen que acudir con un juez. Y en ese proceso judicial va a ser el juez el que llega a designar y decir quién va a quedar con cada uno de los bienes, si alguno se tiene que vender, ¿verdad? Y obviamente pues repartir esa parte. Y algo muy importante, en ese proceso judicial se puede conciliar, lo que permite que los cónyuges también decidan la división de los bienes. Vamos a ver precisamente un caso, licenciado, ¿le parece? Este es el caso de un señor, bueno, que lamentablemente tuvo que pasar por la pérdida de su esposa, pero durante el proceso sucesorio tuvo que darle parte de los bienes a los padres de su fallecida esposa. Así que es un tema interesante, vamos a verlo. Tras el sufrimiento que genera el perder a su esposa, algunos hombres viudos en el país se enfrentan a una realidad poco conocida, el de pagar a sus suegros bienes gananciales. Así le ocurrió a un experimentado periodista de espectáculos, quien narra lo acontecido. Y eso se convierte a la larga en un calvario. ¿Por qué? Porque ya como pueden haber bienes, no pueden haber bienes, ¿ya? Y eso fue quizás como la primera sorpresa que yo me llevé. Porque uno va a buscar a un ente bancario, a un lugar para que poder resolver el tema del sucesorio o lo que se le debe a estas personas que bien hay que pagarles, el sistema no te ayuda. Esta situación lo hizo visitar juzgados y hasta pedir ayuda en varios bancos, para tratar de conciliar primero y luego cancelar el monto que calculó un juez. No hay normas que ayuden al viudo en ese sentido, y sobre todo en mi caso, ¿verdad? Sin hijos ni testamento, tener que pagar ese 25% en forma rápida, audaz, eficiente, y el sistema no te ayuda. A nivel legal, en ocasiones estos procesos de disputa se vuelven largos y complejos. Es importante tomar en consideración que estos procesos sucesorios, lo ideal es que haya una armonía y una distribución de los bienes en una repartición equitativa de las partes, porque muchas veces alguna de las partes desea tener un bien que no está a su disposición. Para el comunicador hay ciertos aspectos que a su juicio deberían variar el sistema y así ayudar a este grupo. Capacitar más a la gente, ¿ya? ¿Por qué? Porque somos una población pequeña, pero existimos, y es importante que todo esto sea más rápido, más eficiente y que lejos de ser, debería ser una ayuda, no ser un obstáculo. Con los arreglos extrajudiciales queda por fuera la figura del albacea o encargado de cumplir la voluntad del fallecido. Bueno, precisamente estamos viendo este caso que nos deja muchas dudas, pero también muchas otras dudas ustedes las pueden resolver por medio del Facebook Live, aprovechando que está acá el licenciado con nosotros. Licenciado, ¿qué se hace en este caso? Porque ante un proceso sucesorio como el que estamos viendo, ¿cuál es el orden y por qué es que los papás en este caso también tienen derecho a hacer reclamos sobre esos bienes gananciales?
Claro, en este tipo de casos la ley tiene un mecanismo, ¿verdad? La única forma, y muchas veces consultan esto, la única forma de dividir los bienes o asignar los bienes de una persona fallecida o causante es mediante un sucesorio, ¿verdad? Ese sucesorio se puede llevar de dos maneras, ya sea por medio de un testamento, porque la persona dejó por su libertad de testar su voluntad como tal, y si no dejó testamento, el Código Civil prevé un mecanismo y nos da una serie de escalones y nos dice, esta va a ser como una lista de los que son herederos, ¿verdad? Justamente esta lista en el primer escalón empieza con lo que son los papás, con lo que son el cónyuge conviviente y con lo que son los hijos, ¿verdad? Entonces, ellos en el momento que uno de los cónyuges fallece, también tienen derecho a percibir parte de sus bienes. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos que definir primero si todos los bienes de la causante o del fallecido son gananciales, ¿verdad? O no son gananciales. En el panorama de que sean todos gananciales, es un 50% para el cónyuge y la otra parte entre los demás herederos, ¿verdad? Pero si además de eso vamos a encontrar otro tipo de bienes que no son gananciales, entonces el juez es quien va a designar y va a decir porcentaje proporcional para cada una de las partes. Ahora que mencionaba usted que hay que determinar cuáles son esos bienes gananciales, ¿cómo sabemos, licenciado, cuáles son precisamente los bienes gananciales dentro del vínculo matrimonial? Claro, aquí es muy importante indicar, bueno, como lo comentaba al inicio, todo bien ganancial es aquel que se adquiere durante la vida en matrimonio. Adicional a eso, lo que se obtiene por el fruto de ambos cónyuges. Además, bueno, la ley prevé unas ciertas excepciones, ¿verdad? Lo que no entraría como ganancial, como por ejemplo si se da por herencia, si se da por donación, si se da por algún título gratuito, ¿verdad? Pero cada caso particular hay que analizarlo. Aunque se haya comprado, por ejemplo, con los ahorros de solamente uno de los cónyuges. En esos casos sí entra como ganancial, porque se está dando que es como fruto del esfuerzo de ambos cónyuges durante el matrimonio. ¿Cómo se podría prevenir, por ejemplo, que un bien entrara como ganancial? Ok. Principalmente aquellos bienes que son por herencia, por donación, ¿verdad? Que tal vez el papá o mamá quieren donarlo, quieren cederlo gratuitamente, se pueden manejar de esa manera, considerando algo muy importante, ¿verdad? Y es que se da mucho en el caso de los divorcios, y es que cuando a mí me llegan a donar un bien, una casa, un carro, por ejemplo, y en el matrimonio se hacen mejoras a ese bien, a esa casa, por ejemplo, yo quedé con un lote y mi papá me heredó un lote y resulta que durante el matrimonio construimos una casa, entonces a esa casa o a esas mejoras el cónyuge sí va a tener un derecho ganancial, ¿verdad? Vamos a ver el caso de Anthony, nos está haciendo una consulta por medio del Facebook. Dice que el papá de él falleció hace 20 años, su mamá había renunciado a la casa, se separaron, cuando se separaron de cuerpo, pero muy importante, ellos nunca se llegaron a divorciar hasta que él falleció. Ahora ella se volvió a casar de nuevo, la casa sigue siendo de ella. Ok, aquí hay algo muy importante, ¿verdad? Hay una separación de hecho y nunca se dio la figura del divorcio, ¿verdad? Entonces es muy importante indicar que la ganancialidad se adquiere cuando se da la disolución formal, por decirlo de alguna manera, del vínculo matrimonial, que eso sería mediante un divorcio o mediante lo que es la muerte de uno de los cónyuges, ¿verdad? Que lo disuelve automáticamente. ¿Qué pasa en esos casos? Que se tiene que aperturar el sucesorio y definir quiénes son los herederos, quiénes van a adquirir ese derecho como tal, ¿verdad? Utilizando lo que es, por ejemplo, en este caso el primer escalón, que sería él como uno de los hijos de una de la causante. Marianela nos está consultando precisamente por la unión libre. Ella dice, ¿qué pasa cuando vivo en unión libre y ya me voy a separar? ¿Hay bienes gananciales? Es un tema muy importante y muchas veces pensamos que no, ¿verdad? La ley quiere prever y decir que las relaciones tal vez informales, por decirlo de alguna manera, no entran en este derecho de ganancialidad. Pero ¿qué pasa? Que cuando adquirimos lo que es una unión de hecho formal, sí se dan los efectos patrimoniales del matrimonio. Eso sí, cumpliendo con los requisitos. La unión de hecho tiene que ser una relación única, ¿verdad? No tienen que haber otros terceros, tiene que ser estable, tiene que ser pública y notoria a vista de las personas, ¿verdad? Por más de 2 años. De hecho, hace unos años atrás se manejaba que era el límite de 3 años. Sí. Justamente una reforma dijo que eran 2 años. Entonces, si se da esta situación, ella puede ir ante un juzgado para que el juez declare la existencia de una unión de hecho y con eso conlleva todos los efectos patrimoniales, división de ganancias. Ana Ruth está haciendo una pregunta que es bastante común. Ella pregunta, si hay testamento, ¿se necesita un proceso sucesorio? Efectivamente, se tiene que aperturar el testamento como tal, ¿verdad? El momento que la persona deja su testamento es su libertad de testar y es un tema pues bastante esencial. Entonces, siempre es un juez quien tiene que hacer la apertura de ese tipo de bienes, de esa libertad de testar. Alex nos está preguntando, él da el ejemplo. Si el soltero tiene un carro y ya después se casa, vende el carro, compra otro, ese segundo carro que compró con la plata del que vendió,
¿Es qué? ¿Es un sucesor? ¿Parte de los bienes gananciales o no? Claro, se puede considerar como ganancial en el porcentaje que se adquirió durante el matrimonio, porque si bien es cierto, te bajo el carro desde antes, ¿verdad? Que tuvo un valor, se puede dar el caso, y pasa mucho, que compras un carro 2, 3, 4 años más Sí. nuevo como tal, ¿verdad? Entonces, a ese porcentaje, a esa mejora, el cónyuge sí tendría un derecho. Maribel nos está preguntando porque ella estuvo en unión libre, adquirieron varias propiedades, compraron bastante. Ella apoyó, como se apoya en todo matrimonio, pero no con dinero. ¿Será que ella tiene derecho también? Efectivamente, en este caso había que revisarlo bien, ¿verdad? Ella lo que puede hacer es primero acudir a un juzgado de familia, porque la unión de hecho como tal nace a la vida jurídica hasta que un juez la declara. Y eso es en el momento que lamentablemente pues la relación termina, ¿verdad? O sea, la finalización. Entonces, ella tendría que acudir para que un juez verifique si cumple con los requisitos y efectivamente ver todos los bienes que durante esa unión de hechos adquirieron, para que entren y tenga esa ganancialidad por ellos, porque los bienes gananciales son fruto o esfuerzo de uno o de ambos cónyuges durante la unión. María nos está haciendo una consulta respecto a una persona que fallece, no estaba casado, pero tiene hijos y tiene mamá. ¿Quién tiene más derecho, los hijos o la mamá? Ok, es una pregunta muy importante. El Código Civil, en esa lista que comentábamos al inicio, tienen el primer escalón a las 3 personas, papás, hijos y cónyuge conviviente en este caso. Entonces, el porcentaje se divide entre los que están en ese escalón, ¿verdad? Puede estar solo el papá, puede estar solo hijo, puede estar solo el cónyuge, entonces se reparte entre los que estén. A falta de ellos 3 en su totalidad, es que tenemos que comenzar a bajar los escalones, abuelo, hermano, y la ley indica como último mecanismo, incluso si no hay ningún familiar, las juntas de educación. Muy bien. Ahora, Roxy nos está haciendo una consulta porque ella compró una casa estando soltera. La duda es, no la ha terminado de pagar, se casa y la sigue pagando durante el vínculo matrimonial. ¿Es ganancial o no es ganancial? El porcentaje de mejora o de pagos que se están haciendo durante el matrimonio se podría considerar ganancial. Eso pasa mucho porque a veces tenemos un lote, tenemos nuestra casa, tenemos nuestro apartamento, entonces empezamos a hacer mejoras durante el matrimonio. Ya eso se considera como un esfuerzo de ambos, ¿verdad? Un esfuerzo del matrimonio. Entonces, eso es muy claro y muy importante decirlo. Solamente en ese porcentaje que se da durante el matrimonio y la unión es que yo tendría un derecho, ¿verdad? Ella conservaría sus derechos del porcentaje o la parte de lo que tenía desde antes del matrimonio. Cintia tiene 20 años en convivencia. Pregunta si se llega a separar, uno nunca sabe si le toca algo. Efectivamente, bueno, ya con 20 años estaríamos cumpliendo el primer escalón de los 2 años mínimos, ¿verdad?, que pide la ley. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Ver si cumple con los requisitos de que es única, estable, pública y notoria, ¿verdad? Además, que las personas tienen que tener aptitud legal para casarse. Eso significa que tienen que tener más de 18 años, que no tienen que tener ningún vínculo matrimonial, ¿verdad?, que todavía esté vivo o existente para llegar a hacer el estudio. Ella se podría personar a un juzgado de familia a solicitar que se le declare o se le reconozca esa unión de hecho. Gaby, pues lamentablemente ella perdió a su hijo y nos consulta porque el hijo no tenía hijos, tampoco tenía un matrimonio, entonces ¿qué le corresponde a ella como madre? Ok, en este caso, en el primer escalón, como habíamos comentado, están papás, está la mamá también, hijos y cónyuge. Si no están esas figuras, solamente está ella como mamá, pues efectivamente ella es la que sería heredera universal, por decirlo de alguna manera, de todos los bienes que ella dejó. ¿Existe algún contrato que se pueda realizar para que los bienes no entren como gananciales en un vínculo matrimonial? Claro, es una pregunta bastante importante y no se utiliza mucho tal vez. Existe una figura que se llama capitulaciones matrimoniales, ¿verdad? Que es como un tipo de contrato en el que los cónyuges dicen, bueno, en caso de que nos separemos, por poner un ejemplo, cada uno va a mantener sus bienes. Yo mantengo mi carro, mi casa, o si vos compras un carro, perfecto, lo mantenés. Entonces se tiene que hacer esas capitulaciones. ¿Cuándo? Antes del matrimonio, en el momento del matrimonio o durante el matrimonio se pueden establecer, y cuando este matrimonio se disuelve, lo que va a regir es lo que tiene ese contrato, esas capitulaciones matrimoniales. Licenciado, lo tenemos bombardeado con preguntas y en el Facebook hay más. Bastantes. ¿Será que usted nos sigue contestando las que Adelante. quedan? Ahorita le traemos un